Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una obra literaria totalmente interesante. Mudémonos justamente al año 1945. El mundo está un caos, la Segunda Guerra Mundial ya está terminando y un británico llamado George Orwell decide justamente soltar una historia como si fuera una bomba literaria. Pero no es un tratado político aburrido, sino que más bien es una fábula, una historia de animalitos que comienzan a hablar entre ellos, pero bajo esa apariencia inocente, digámosle, se esconde la crítica más feroz que se haya escrito jamás sobre cómo el sueño socialista de la Unión Soviética se pudrió hasta convertirse en una pesadilla totalitaria. Lo que vamos a ver hoy justamente no es un cuento, es el manual justamente de instrucciones de cómo se corrompe una revolución. Así que pongámonos cómodos porque vamos a entrar justamente en lo que es la granja. Y aquí vamos a hablar de, el sueño del viejo mayor. Todo empieza, bueno, la rebelión en la granja, todo empieza en una granja que, así como se llama la obra, que se cae a pedazos. Propiedad del señor Jones. Jones no es solo un granjero borracho, es la viva imagen del zar Nicolás II y la decadencia de la Rusia zarista. Una noche, una noche Jones llega tan ebrio que se le olvida cerrar bien los gallineros. Y ahí, en la oscuridad, se convierte en una reunión clandestina. El que habla es el viejo mayor, un cerdo sabio y respetado, una mezcla entre Karl Marx y Vladimir Lenin. Entonces él les dice a los animales algo que resuena en sus entrañas. Nuestra vida es miserable, laboriosa y corta. Les explica que el hombre es el único enemigo real, el parásito que consume sin producir, y les planta una semilla en la cabeza, justamente la revolución. Y aquí les canta una canción, Bestias de Inglaterra, un himno de libertad. Y se arma tal alboroto de emoción justamente que John se despierta y pega un tiro al aire. Y aquí el silencio es total. Pero la idea ya estaba sembrada, ya había impregnado esta idea de la revolución justamente en la granja. Y aquí pasamos lo que es el capítulo 2. 3 noches después, el viejo mayor muere, pero la mecha ya estaba encendida, justamente ya habíamos hablado de la idea que había impregnado. Los animales sabían que tenían pues que prepararse y aquí es donde entran los protagonistas reales. Pongámosle los cerdos, que eran pues los más listos. Tenemos a Snowball, que es la viva imagen de Trotsky, idealista, brillante, y a Napoleón, pues nuestro Stalin, un cerdo que no habla mucho, pero que siempre se sale con la suya. Y no nos olvidemos de Squaller, ese cerdito pequeño y chillón que representa algo muy peligroso, la propaganda y los medios manipulados. La revolución aquí ocurre antes de lo esperado. Justamente Jones deja de alimentarlos por pura desidia. Y el hambre es el motor de la historia, la necesidad. Los animales aquí se rebelan, expulsan a Jones a patadas y toman pues totalmente el control de la granja. Es un momento de euforia, queman los látigos, las riendas, todo lo que olía a humano justamente, aprenden a leer, a escribir y rebautizan justamente el lugar. Ahora, ahora es la granja animal. Y para que no haya dudas, Snowball escribe pues en la pared los 7 mandamientos y es aquí, ojo con esto, porque es la base moral de todo. Justamente el primer mandamiento era algo como que, algo de camina. Todo lo que camina en 2 pies es enemigo. El segundo mandamiento, todo lo que camina en 4 patas o tiene alas es amigo. El tercer mandamiento era nada de ropa, después era nada de camas, también nada de alcohol. El otro mandamiento, no me acuerdo si era el séptimo o el sexto. Todos los animales son iguales, bueno, ese es el mandamiento más importante. Y el otro mandamiento era ningún animal matará a otro animal. Justamente estos 7 mandamientos ya pues pertenecía a lo que era
el orden, por así decirlo, ¿no? Parecía el paraíso. Entonces, fíjense en un detalle inquietante. Aquí entran otros animalitos, que son las vacas. Son ordeñadas, dan cubos de leche cremosa. Y Napoleón se para adelante y dice, no se preocupen por la leche, de eso me encargo yo. Cuando los animales vuelven de trabajar, la leche ha desaparecido. Ahí, justo ahí, empezó la corrupción. Y aquí ya pasamos al capítulo 3 y 4, donde pues al principio todo funcionaba, digámosle, bien, y todos comenzaban a trabajar felices, entre comillas, porque ya había empezado la corrupción, pero todos estaban como que felices, ¿no? Especialmente Boxer. Boxer, un caballo enorme, fuerte, noble. Entra pues este personaje, es el Boxer, es el pueblo, justamente es el proletariado, el proletariado ruso, ese que se deja la piel creyendo ciegamente en la causa. Su lema era, trabajaré más duro. Justamente esa era la frase que usaba. Pero ya veíamos cosas raras. Los cerdos no trabajaban físicamente, solo supervisaban, pasaban por ahí como que para que todo esté en orden. Supervisores, solamente observaban que todo esté bien, que todo esté ok y ya. Y entonces aquí se quedaron con la leche y las manzanas diciendo que las necesitaban para pensar bien, entre comillas, y evitar pues que Jones volviera. El miedo a que vuelva el pasado, siempre es la excusa del tirano justamente. Y entonces Jones intenta recuperar la granja. Y aquí se arma la batalla del estado de las vacas. Justamente aquí Snowball demuestra ser un genio militar. Igual que, pues hacemos un paréntesis, igual que Trotsky con el ejército rojo. Y aquí pues organiza la defensa. Emboscan a los humanos y aquí pues es donde ganan. Snowball sale herido y le dan pues una medalla donde lo declaran héroe a una oveja caída. La moral pues aquí está por las nubes. Y ya pasando pues al capítulo 5, justamente aquí es donde la historia se rompe. Snowball tiene una gran idea, construir un molino de viento para generar electricidad y que los animales pues trabajen menos. Justamente relacionándolo pues con la vida, bueno, sacándolo de la obra y relacionándolo con la vida real. Justamente eso hacemos los humanos, ¿no? Tratar de no cansarnos y crear cosas nuevas, bueno, para pues que el ser humano no se canse y pues tenga una vida más cómoda. Bueno, y aquí volvemos. Napoleón, por envidia pura, se opone y se orina, justamente literal se orina sobre los planos. Pero llega el día de la votación. Snowball aquí da un discurso increíble y justo cuando parece que va a ganar, entre comillas, Napoleón hace una señal. De repente, 9 perros enormes y feroces que él había criado en secreto desde cachorros, desde muy pequeños, entran ladrando y persiguen a Snowball fuera de la granja. Snowball escapa de milagro, pero no se le vuelve a ver más. Este es el exilio de Trotsky. Justamente Napoleón toma el poder absoluto rodeado de sus perros, que son la policía secreta, pues. Y miren aquí el cinismo. 3 semanas después, Napoleón anuncia que el molino sí se va a construir. Y aquí Squaller le explica a los animales que el molino siempre fue una idea de Napoleón y que Snowball se la había robado. Y aquí entra la reescritura de la historia. Comienza aquí. Boxer, confundido pero leal, adopta un nuevo lema. Napoleón siempre tiene la razón. Y aquí ya pasamos al capítulo 6 y 7, donde pues los animales trabajan como esclavos 60 horas a la semana. Peor que con Jones, pero felices porque creen que es para ellos. Y aquí empiezan pues a comerciar con los humanos, algo que estaba prohibido. Justamente, si recordamos los 7 mandamientos que habían establecido, todo lo que caminara en 2 patas era pues enemigo. Y aquí en el capítulo ya último, bueno, casi último, recordamos que pues empiezan a tener contacto con los humanos y comienzan a negociar. Pero Squaller los convence de que nunca se prohibió que lo soñaran. Entonces aquí viene una tormenta y el molino, que tenía las paredes muy finas, se derrumba. ¿Qué hace Napoleón? ¿Admite que fue mala ingeniería? Jamás.
culpa más bien al enemigo invisible. Fue Snowball, vino de noche y lo destruyó. Justamente esto es lo que dijo. Y esta frase justamente desata el terror. Napoleón empieza pues con las purgas, reúne a los animales y obliga a algunos a confesar crímenes que son totalmente pues falsos. Que si soñaron con Snowball, que si robaron maíz, y ahí mismo los perros les desgarran las gargantas. Es una escena totalmente cruda, totalmente brutal, donde los animales ven cómo se viola el mandamiento de ningún animal matará a otro animal. Pero cuando van a leerlo en la pared, misteriosamente ahora dice pues ningún animal matará a otro animal sin motivo. Y aquí pues la hipocresía, ¿no? Justamente aquí hubo un motivo, pero en la frase ya pues eh, entra pues la corrupción a modificar, a alterar justamente los mandamientos que se habían establecido para poner orden en la granja. Y la memoria se convierte pues en una memoria frágil y el poder pues lo sabe que se comienza a debilitar. Aquí pues ya pasamos al capítulo 8, donde la vida es totalmente más dura. Pasan hambre, pasan frío, pero Squaller siempre sale con cifras y papeles diciendo que la producción ha aumentado un 500%, lo cual es mentira, pues es mentira pura. Napoleón ya casi no sale, vive como un rey, vende madera, el granjero vecino Frederick, que pues representa a Hitler, este lo estafa con billetes falsos, y para colmo los humanos atacan de nuevo. Esta vez vuelan el molino, logran echarlos, pero es una victoria pírrica. Muchos mueren, Boxer queda totalmente herido de gravedad, pero justamente estos animalitos que vamos a hablar de los cerdos encuentran una caja de whisky en el sótano pues de Jones, porque Jones tenía su sótano, se emborrachan y al día siguiente el mandamiento de no beber alcohol cambia a no beber alcohol en exceso. Entonces, miren, se dan cuenta, ellos establecieron justamente unos mandamientos que se debían respetar, pero conforme iba pasando el proceso de la vida y conforme iban cambiando algunas cosas, ellos comenzaban a adaptarlos a su beneficio, pero no al beneficio de los demás. Entonces aquí nos damos cuenta el egoísmo que existe en los cerdos, porque comienzan a alterar las leyes. Bueno, en la vida real son leyes y pues en la obra son los mandamientos, ¿no? Y entonces en este caso los cerdos comienzan pues a alterar todo para su propio beneficio. Y aquí nos damos cuenta la injusticia social que existe dentro de la granja. Irónicamente, en nuestra vida cotidiana también. Y aquí pues ya pasamos ya al capítulo 9, donde pues este capítulo que te rompe ya el corazón, te deja totalmente devastado, porque te toca ya el corazoncito, la sensibilidad. Entra aquí el personaje Boxer, el caballo que construyó justamente el molino casi solo. Ya no puede más, se le rompe justamente el pulmón trabajando y Napoleón dice que lo va a enviar al mejor hospital veterinario. Pero cuando llega la furgoneta para llevárselo, Benjamín, el burro, que es justamente el cínico intelectual que entiende todo pero no hace nada, lee pues el letrero en la puerta del camión y empieza a gritar horrorizado. El letrero dice Alfred Simmons, matarife de caballos y fabricante de pegamento. Entonces están vendiendo a Boxer para hacer pegamento. Los animales comienzan a gritar. Boxer intenta patear la puerta, pero está demasiado débil como para poder abrirla. Entonces, lamentablemente, se lo terminan pues llevando. Y día después, Squaller aparece diciendo que Boxer murió en paz en el hospital, alabando pues a Napoleón con su último aliento, lo cual ya sabemos que es mentira. Y con el dinero que sacaron de vender a su trabajador más leal, miren la traición que existe aquí, los cerdos se compran otra caja de whisky y aquí ya nos damos cuenta que ya no es tanto beneficio, sino que es ya bueno, no es una palabra más fuerte, pero vender a su amigo leal a traicionarlo y con ese dinero de la traición comprar whisky son totalmente pues ya muy crueles, no podría decirle deshumanos porque son animales, pero como tienen características humanas, comienzan a hablar, digámosle que son deshumanos, ¿no? Que no tienen nada de sensibilidad.
Y aquí es el punto de no retorno pues a la moral. Y ya pasando ya a capítulo 10, pasan los años. Muchos animales han muerto justamente porque ya nos damos cuenta cómo los cerdos comienzan a manipular todo. Nadie recuerda ya la rebelión original, excepto los más viejos, que estaban pues en la granja. Y la granja es más rica, pero los animales son más pobres. Ya sabemos quiénes se volvieron ricos. Obviamente solo los cerdos y los perros, que se convirtieron en los más gordos porque eran más glotones. Y entonces aquí ocurre lo impensable. Un día las ovejas empiezan acá a balar un nuevo cántico, ensayado en secreto. 4 patas sí, 2 patas mejor. Y aquí los animales miran y ven salir a Napoleón caminando sobre sus 2 patas, llevando un látigo en la mano y justamente vestido con la ropa de Jones. Van al granero a ver justamente a ver los mandamientos. Ya no hay 7, solamente queda uno, escrito en letras gigantes. Y era este mandamiento: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y aquí es como el libro termina con una cena donde los cerdos invitan a los humanos granjeros a beber y justamente a jugar las cartas. Se ríen, comienzan a brindar y anuncian que la granja vuelve a llamarse Granja Mayor, Granja Menor. Y pues aquí los animales, bueno, Granja Mayor, Granja Menor, no me acuerdo mucho cómo lo denominaron la granja, pero comenzó pues desde inicios, comenzó a cambiar de nombre. Y aquí los animales pobres, miran por la ventana, miran a los cerdos, pues ellos hambreando, mientras los cerdos comienzan a hablar con los hombres y a los hombres, y los hombres comienzan pues a dialogar, ¿no? A negociar, como ya se empezó desde antes, y se dan cuenta con horror de que ya no pueden distinguir quién es quién, porque ya tomaron esa parte, esa similitud de humano a animal, que comienzan a dialogar justamente por beneficio, ¿no? Como instinto animal y a la vez beneficio humano. La revolución ha muerto aquí y los oprimidos se han convertido justamente en los opresores. Y así es como este gran escritor Orwell nos deja pues con la lección más amarga de la historia. Entonces, esto es lo que es la granja, la rebelión en la granja del gran escritor George Orwell. Espero que les haya gustado y nos vemos pues hasta la próxima.